empezar, mis hermanos, así es que yo te invito. ¿Qué tiene que tener, Lucita? ¿Qué deben tener los hermanos que vamos a estudiar ahora? Su manual de vida, ¿verdad? La Biblia. ¿Qué más? Su cuaderno y su lapicero. Amén. Así es que todos los que están ahí, su Biblia, su cuaderno y su lapicero. Amén. Porque vamos a empezar a estudiar el libro. Hoy es Marcos. Empezamos el Evangelio de Marcos. Amén. Así es que yo te invito que tú estás ahí. Busca tu Biblia y te vas a colocar en el Evangelio de Marcos. ¿Amén? Ya la semana pasada han terminado los líderes, acompañados con nuestro amado pastor, el libro de Mateo. Y hoy día empezamos con el Evangelio de Marcos. Solo para recordar, ¿cuántos evangelios tenemos, Sandrita? 4. Amén. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Y cuando hablamos de los evangelios, los que estamos familiarizados ya con la Biblia, ¿qué podemos decir de los evangelios? En los evangelios, ¿qué vamos a ver? Esto ya lo han explicado, pero estamos solamente recordando, ¿no? ¿Qué vemos en los evangelios? ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Evangelio significa las buenas nuevas, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, Lucita? ¿Cuál es la buena noticia? Que vino nuestro Salvador. El mismo Dios se hizo carne, se hizo hombre con un propósito. ¿Cuál fue su propósito? La salvación. Reconciliarnos, ¿no? El hombre se había separado de Dios por el pecado. ¿Amén? Entonces viene nuestro Señor Jesús en su plan perfecto. ¿Para qué? Para reconciliar. Amén. Ahora estamos, ya sabemos, no te olvides, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hoy estamos en Marcos, ¿ya? Y vamos un poquito a ver quién era Marcos, ¿sí? ¿Quién era Marcos? Marcos era discípulo de Jesús. ¿Lucita? No era, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Marcos Pensábamos que era un discípulo, claro, no de los 12. No era su discípulo, pero no era de los 12. ¿ven? Entonces ya estamos claros, de los 4 autores, de los 4 evangelios, ¿quiénes eran sus discípulos de Jesús? Eran 2, ¿verdad? Juan y Mateo. Mateo y Juan. Marcos no era de los 12 y Lucas tampoco. Él lo hizo, es un médico que lo hizo por investigación. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos claro, vamos a ver, Marcos no era uno de los 12, pero muchos estudiosos señalan de que Marcos lo hizo porque fue discípulo directo de Pedro. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, de los 4 evangelios, vemos que en los 4 evangelios hablan del nacimiento, ¿ya? La niñez, que se habla muy poquito, ¿sí? De los milagros de nuestro Señor Jesús, el tiempo que estuvo en su ministerio hasta su ascensión, ¿ya? Esos son los evangelios. ¿Por qué entonces los 4 evangelios describen todo lo mismo? ¿Será lo mismo que describen? ¿Ya? Eso ya nos han enseñado nuestros hermanos, ¿no? Nuestros hermanos. De los 4 evangelios, son 3 sinópticos, ¿verdad? 3 son sinópticos. Y uno, que es Juan, no es sinóptico. ¿Qué significa sinóptico? A ver, ¿qué significa sinóptico? A ver, los que están ahí en la OV, que nos digan qué significa sinóptico. Iguales, claro. Similares, ¿no? Similares. En esos tenemos a Mateo, Marcos y Lucas. Amén. Eran los evangelios sinópticos, similares, pero no iguales. Amén. Eso quiero que también recuerden, no iguales, ¿verdad? ¿Y quién era Marcos? Ya sabemos que era discípulo, pero me encanta saber, vamos a ir para ello, a ver, que vayan a sus Biblias y vamos a ver Marcos, un poquito de Marcos para conocerlo, ¿sí? Y vamos a ir a ver a Hechos 15, del 36 al 41. A ver los que están apuntando. Hechos 36 al 15, del 36 al 41. Amén. Si lo tienen aquí, lo leemos.
Hechos 15 del 36 al 41. Entonces, ¿sí? Sí, del 36 al 41. Amén. Si lo leemos, a ver, vamos a leer y vamos a conocer un poquito de Marcos. ¿Quién era? Amén. La palabra de Dios dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. ¿Qué vemos aquí? Ahí vamos a conocer a Juan Marcos, que es Marcos, ¿ya? El mismo que escribe este evangelio. ¿Y qué pasó ahí con Marcos? ¿Qué pasó ahí con Marcos? Estaba Pablo, el apóstol Pablo, estaba con Bernabé. Y estaban ellos en sus viajes misioneros, qué lindo, ¿no? Sí, los primeros cristianos viajando, llevando la palabra, y estaban continuando, dice ahí, su viaje. Y Bernabé quería llevar ¿a quién? A Marcos. A Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? Que Que no. Que no. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo Marco no va? ¿Por qué? Porque se había ido de la obra. Se había apartado. Se había apartado de la obra. Mira, estamos viendo hechos, ¿no? Sí. Que había Pablo, lo descartó y le dijo no va porque él se apartó. Ahora nosotros nos preguntamos, mi hermano, quizás aquí que estás escuchando, ¿cuántas veces tal vez nosotros nos hemos apartado? O tal vez por situaciones, hemos vivido situaciones que nos ha apartado de la obra. O nos hemos enfriado, ya no estamos en nuestro primer amor, cuando dijimos, Señor, yo te voy a servir, voy a ganar almas, pero de pronto nos llega, pues empezamos a enfriar. Y eso había pasado con Marcos. Imagínate en ese momento Marcos, ¿qué hubiera pasado? Si nosotros fuéramos Marcos y nos desechan, ¿qué hubiéramos hecho? Nos vamos, dice. Nos desanimamos, ¿no? Nos desanimamos y dijimos, pues hasta aquí llegué y chao. Pero vamos a ver la resiliencia de Marcos. Y vamos a ir a ver a 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Solo para conocer un poquito quién era Marcos, que puede parecerte a alguien que nos está escuchando, también a mí, ¿no? Ay, que Dios nos libre. Pero vamos a ver. Amén. ¿Qué dice? A ver, 2 de Timoteo 4:11. Amén. La palabra de Dios dice: Amén. solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amén, gloria a Dios. El mismo Pablo que en Hechos 15 desechó a Marcos, en 2 de Timoteo 4, ¿qué dice? Me es útil para el ministerio. Qué lindo, mira, ahí vemos el poder de la resiliencia, el poder y la capacidad de levantarse. No importa cuántas veces hayamos caído. Muchas veces va a haber personas que quizás nos van a desechar y van a decir ya no, porque no va en la obra, porque ya. Pero ¿sabe qué nos enseña Marcos? Que tú puedes seguir. Porque tenemos un Dios poderoso, ¿amén? Poderoso, que Él con amor. Y no importa cuántas veces nos podemos caer, pero siempre va a haber un Dios poderoso que nos va a levantar. ¿Vale? Entonces vemos ahí una primera enseñanza de Marcos. Y más adelante, después de 50 años después de Cristo, escribe el Evangelio. Qué lindo, ¿verdad? Así es que ya conocemos un poquito de Marcos, que no fue discípulo. No fue discípulo, pero vamos a ver entonces. A Marcos, en el Evangelio de Marcos, se le conoce como los 4 evangelios describen la vida, los milagros, el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos. Pero cada evangelio lo ve de una forma particular, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo lo ve Marcos, Sandrita? Como un siervo. No, Marcos.
Exacto. Mateo, como rey. Juan, como Dios. Y Lucas, como el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces vemos, los 4 evangelios no describen a nuestro Señor Jesús de la misma forma. Marcos lo define como siervo. Si algún día tú vas a leer Marcos, vas a ver la forma como... Y un siervo, ¿qué hace un siervo? ¿Qué hace un siervo? ¿Cuál es la característica de un siervo? El que trabaja, el que sirve, el que está día a día, el que no descansa. Y acá estamos con 2 siervitas. 2 siervitas que tienen muchas cosas, pero están aquí, ¿verdad? Una siervita. Entonces, el Evangelio de Marcos describe a nuestro Señor Jesucristo como el siervo, como el que está sirviendo y está trabajando en la obra sin descansar. Por eso hay una palabra que se repite más de 40 veces, que es la palabra luego. Luego. ¿Qué significa luego? Inmediatamente. Después. Estaba de pronto sanando y de pronto ya se fue a la casa de Pedro, ¿no? A sanar a la suegra. Después ya estaba orando en las madrugadas. Entonces vemos a nuestro Señor Jesús como siervo que no descansa, ¿verdad? Ya nosotros estábamos estudiando y estábamos asombradísimos, ¿no? Sí. Diciendo, ¿cómo es que trabaja? Porque dice que venían toda la ciudad en busca de un milagro. Y nuestro Señor Jesús estaba trabajando, ministrando, y de pronto escurecía y después seguía a orar. Y desde muy temprano, de muy madrugada. Así es que eso también no descansaba. No descansaba. Por eso que Marcos lo señala a nivel de todo Marcos. Vamos a ver a nuestro Señor Jesús como el siervo, el que va haciendo la obra, ¿ya? Haciendo la obra. Y vamos a empezar entonces, así que te invito a que estés en el capítulo 1 de Marcos. ¿Amén? ¿Lo leemos? ¿Lo leemos? Lo vamos a leer del 1 al 8. ¿Amén? Amén. La palabra de Dios dice: predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí él, que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Vemos aquí que Marcos inicia su evangelio señalando en el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí hace una afirmación poderosa: Hijo de Dios. Y en el verso 2 dice: como está escrito en Isaías el profeta. Nuestro Señor Jesús, la venida de nuestro Señor Jesús, e incluso detalles muy específicos, está profetizado. ¿Qué es profetizado? ¿Qué es profetizado? Adelantarte a un acontecimiento, ¿no? Amén. No, todavía no ha sucedido, pero ya estaba escrito. Ya estaba escrito que un día iba a venir ¿quién? Nuestro Salvador. Estaba profetizado. ¿En dónde? En el libro de Isaías, y estaba en Malaquías 3:1. Si los que quieren apuntar, en Malaquías 3:1 ya estaba profetizado que un día vendría nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado y que iba a haber un mensajero. ¿Y qué iba a ser el mensajero? Dice, iba a ir delante. ¿El cual qué iba a hacer? Iba a preparar camino delante de ti. Voz que clama en el desierto. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y los que ya sabemos, Juan el Bautista, ¿qué parentesco tenía con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era?
Era su primo. Eran primos y le llevaba solamente por 6 meses a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Elizabeth y Zacarías fueron los padres de Juan el Bautista y que Jesús llegaba a ser su primo. ¿Amén? Entonces ya estaba profetizado. Ahora en este tiempo, mi hermano, la Biblia dice que va a venir, va a volver. ¿Quién va a volver? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Va a volver, así como estaba profetizado en su primera venida como el Cordero, ahora va a venir como el león, ¿no? Va a venir y ahora nosotros nos convertimos en esos Juanes que vamos a abrir camino para todos aquellos que aún no conocen a Dios. Amén. Así es que nosotros somos los Juanes de este tiempo. Estamos abriendo camino para que un día, porque ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Y nosotros simplemente vamos a ser sus mensajeros. Así como Juan en ese tiempo fue su mensajero, nosotros también ahora somos mensajeros ¿de qué? De las buenas nuevas. Que Él ya vino, que Él estuvo aquí. ¿Amén? Entonces mira, acá dice que ya iba a haber un mensajero que va a preparar camino delante de Él. Voz que clama en el desierto, preparar camino al Señor y enderezar sus sendas. Y bautizaba, dice Juan, ¿dónde? En el desierto. Mira, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Aquí, ¿cuál será la diferencia entre el remordimiento y arrepentimiento? Porque dice que él predicaba el bautismo del arrepentimiento. Entonces podemos decir, ¿arrepentimiento será igual a remordimiento? No, ¿verdad? No es igual. ¿Qué es el remordimiento y qué es el arrepentimiento? Muchas veces creemos que hay un arrepentimiento sincero, pero no, es simplemente remordimiento. Por ejemplo, yo me equivoco y en ese momento, quizás porque alguien me está mirando o porque me siento mal, puedo hasta llorar y decir o remorderme, pero no me arrepiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Porque cuando tú remuerdes, solamente hay un remordimiento, no hay un cambio. ¿Ya? No hay un cambio. En cambio, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Yo acepto que me equivoqué, yo declaro, soy bautizada, dice, porque él bautizaba, dice, para arrepentimiento, dice que se iban al Jordán y dice que ahí ellos exponían su pecado y ahí eran bautizados ingresando a las aguas del Jordán, ¿no? Se sumergían. Entonces ahí vemos que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El arrepentimiento es una metanoia. ¿Qué es metanoia? Un cambio de mentalidad. Yo me equivoqué, sí, pero no lo vuelvo a hacer. Es un giro, dar vuelta en uno. Es cuando uno está yendo en su carro y se equivoca, ¿no? De no sé, la ruta. ¿Qué haces? ¿Sigues avanzando o das media vuelta? Media vuelta, ¿no? Aunque te cueste, ¿no? Pero ya yo quiero avanzar. Pero tú estás avanzando, pero te estás alejando del camino. ¿Qué tengo que hacer? Volver, arrepentirme. Entonces ahí dice que Juan bautizaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de toda la provincia de Judea, de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Qué lindo, ¿no? Imagínate, si confesar nosotros al Señor nuestros pecados, que Él ya lo sabe, pero Él quiere que le digamos. Imagínate confesarlos en público, ¿no? Qué difícil, ¿verdad? Pero así hacían, ¿no? Cantaban, no sé, imagínate que le engañó a la esposa. Señor, perdóname porque le engañé con la vecina, no sé. Pero ahí dice que ellos, ¿no? Dice que confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto con cuero. Muy particular Juan, ¿no? Muy particular, ¿no? Porque era así, ¿no? Pero imagínate que si tú lo ves a Juan en este tiempo, 2025, con camello, con cuero, todo, ¿qué dirías tú? ¿Te dejaras bautizar?
Es un loco. Podríamos juzgar, ¿verdad? Podríamos juzgar y decir, da algo mal. Pero muchas veces el evangelio es locura. Es cierto. ¿Cierto? Es locura. Es cierto. ¿Cuántas veces nos han dicho, ¿qué haces en la iglesia metido? Es cierto. Todo el día. Todo el día, tu domingo ahí. ¿No? Yo tengo un pariente que me dice los domingos, él duerme hasta mediodía. Y cuando yo digo, pero vamos a la iglesia, o sea, es locura para él. Es cierto. Es locura. Entonces, así es a veces, que nos aguanten un poco. Dice Pablo en uno de los versos que no recuerdo ahorita, pero dice, tolérenme un poco de locura. Amén. Así es que si tú estás sirviendo al Señor y estás haciendo lo que el Señor te manda, no importa quién te diga si estás loco, no importa, porque el Señor va a ir delante de ti también. Amén. Y estaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso. Amén. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios hecho hombre, viene. Y yo no soy digno ni de desatar ni encorvar la correa de su calzado. ¿Sabe por qué este detalle es importante? Porque en ese tiempo, cuando tú tenías un discípulo, el discípulo podía hacer muchas cosas por ti, muchas cosas. Pero como que había un acápite, una letra pequeña, pero no te puede desatar la correa de tu calzado. Mira, dice, tú puedes servir, ¿ah? Tú puedes servir a tu amo, etc. Pero no le vas a desatar, era como denigrante hacer esa labor, de desatar el calzado de la correa. Pero dice a Juan, ahí dice, yo no soy digno de encorvarme a desatar esos calzados. Y nosotros ahora lo vemos así con esa santidad, nuestro Señor Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Él es Dios. Y muchas veces perdemos esa reverencia y no entendemos que cuando nos acercamos a su presencia debemos hacerlo con reverencia, en santidad, ¿ya? Y mira cómo Juan dice, no soy digno, ¿ya? Y nosotros ahora lo tenemos a nuestro Señor presente. ¿Dónde vive? ¿Dónde es la dirección de nuestro Dios en este tiempo? ¿Dónde es? En nosotros. Tú eres el templo. Amén. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Y Él entonces ve todo lo que yo hago, ¿cierto? ¿Cuál es mi reverencia con Él? Yo diré también, Señor, no soy digna ni siquiera de abrir tu palabra cuando estoy en falta. Lo hemos perdido muchas veces, ¿no? Eso está para nosotros poder meditar. ¿Amén? Yo la verdad os bautizo con agua. Claro, Juan bautizaba en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque ya nuestro Señor Jesús al asciende, Él nos deja el Consolador. Dice, a ti te conviene, le dice a sus discípulos, que yo me vaya. Porque ¿quién va a venir? El Espíritu Santo. Y ahora Él está aquí, mora en la tierra, donde todos aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y vamos a seguir el bautismo de Jesús. Amén. Eso nos va acá a... ¿no? ¿Tú me necesitas? Sí, yo amén, amén. Vamos a leer entonces, dice, la palabra dice, el bautismo de Jesús. Capítulo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Amén. ¿Qué podemos ahí comentar, Lucita? Mucho, acá hay mucho que decir, mucho que analizar, ¿no? O sea, vemos el bautismo de Jesús, un gran acontecimiento que lo hizo Juan el Bautista, ¿no? Su primo, que él fue abriendo camino para poder bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó, él dice que venía de Nazaret a Galilea y fue bautizado en el río Jordán. Qué emoción, ¿no? A ver, yo tengo miedo del río, a los ríos.
¿no? Y que toda la gente dice que hacían cola para que sean bautizadas por Juan el Bautista, ¿no? Y se presenta el Señor Jesús, que él ya sabía, ¿no? O sea, no, bueno, Juan el Bautista desde cuando se encuentra Ana y Elizabeth, perdón, y María, Amén. se juntan las barriguitas, se juntan, ya da de patadas porque ya lo reconoció, ¿no? En el espíritu, ¿no? Entonces él ve al Señor Jesús y dice que fue bautizado. Una pregunta que nos podríamos hacer nosotros: ¿era necesario Jesús, nuestro Señor Jesucristo, necesitaba ser bautizado? Porque dice Juan bautizaba para arrepentimiento de los pecados. Ajá. ¿Es necesario? A ver, dígame. ¿Era necesario? A ver, los que están ahí, comenten. ¿Era necesario que nuestro Señor Jesucristo sea bautizado? ¿Era necesario? ¿Sí o no? Se tenía que ser bautizado, tenía que bautizarse. Digo, nosotros somos... ¿Y por qué lo hizo, Lucita? Por obediencia a su Padre, ¿no? Para dejarnos también ejemplo. Como ejemplo, ¿no? Él no tenía necesidad de ser bautizado, ni menos de morir en la cruz, ¿no? Pero él lo hizo por amor a todos nosotros, por amor a todo el pueblo, al mundo, ¿no? Y también por obediencia para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Amén. Jesús tenía que ser bautizado, dice. Amén. Amén. Después luego dice cuando el bautismo, ahí vemos la voz del papá. Sí, la voz. Ahí también se ve algo que justo estaba hablando antes de empezar con Sandrita, ¿no? Dice, y vino una voz del cielo. Y le decía a Sandrita, entonces cuando hemos ido a Huancayo, tú has visto el relámpago, los truenos. Una vez yo me acuerdo que estaba yo ahí en la casa, ¿no? Y entonces agarra y ¡pum! ¿No? Así, como que se abriera el cielo, ¿no? Como que se partiera en dos. Entonces, mira, imagínense ustedes ver eso, ¿no? Que se abrieron los cielos, se abrió el cielo y una voz se escuchó Juan el Bautista, ¿no? Y dice, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Qué emoción, ¿no? Qué emocionante. Viendo también, buscando, ¿no? La traducción en el lenguaje actual, la traducción en el lenguaje actual dice, la palabra del Señor dice, en ese momento una voz que venía del cielo, tú eres mi hijo a quien quiero mucho, dice, en esa traducción. Y en la otra, la nueva traducción viviente dice, una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo, muy amado, dice, muy amado y me das un gran gozo. ¿Cuántas traducciones, cuánto el amor, se ve el amor de Dios, ¿no? Hacia su hijo, ¿no? Que él mandó, ¿para qué? Para que nos salvara, por amor a nosotros, él envió a su hijo, a que él fuera bautizado, para que él se cumpla todo lo que él ya lo tenía, por decir, programado, ¿no? Planificado, ¿no? El propósito de Dios para nosotros, su pueblo, ¿no? Para nosotros, nosotros que no tenemos hoy, no somos dignos, ¿no? Como dice nuestra hermanita, no somos dignos. Y vemos también ahí que se cumple la Trinidad, ¿no? La Trinidad en acción de Dios, nuestro Dios trino, ¿no? Se cumple ahí. Porque dice, ¿quién fue bautizado? El Hijo Jesucristo. Fue bautizado el Hijo Jesucristo. Dios Hijo. ¿Quién habla desde los cielos? El Dios Padre, ¿no? ¿Y quién desciende como una paloma? Dice, como una paloma. ¿Quién desciende sobre el Señor Jesús?
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que luego va a morar en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Hasta aquí el Evangelio de Juan, de Marcos, nos aclara todo eso, ¿no? Y es emocionante de ver, ¿no? De todo lo que nos... cómo se abre el cielo, cómo se escucha la voz, y se quedó paralizado, ¿no? Juan el Bautista. Una voz del cielo, ¿no? ¿Cómo yo me imagino? No sé, creo que no nos imaginamos, no fue un estruendo, ¿no? La voz de la nada, ¿no? Que tú eres mi hijo amado, ¿no? Mi hijo, en quien tengo complacencia, el elegido, el amado. En una vez tú eres mi hijo, el amado, mi elegido, mi amado, a quien amo mucho, dice, ¿no? Y ahora en este tiempo, ¿quiénes son sus hijos amados? Acá estamos. Aquí estamos sus hijas. Y cuando nosotros también hacemos sonreír a Dios, Él dirá: qué linda mi hijita Luz, mi hija Sandrita, qué hermoso. Somos las bellas, amadas por nuestro Señor. Amadas, somos amadas. Y Él también, no escucharemos audiblemente la voz, pero sí lo podemos sentir en el corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido amadas por Dios? A veces en esos momentos que quizás puedas estar pasando situaciones, sientes un abrazo de Dios cuando tú te acercas a Él. ¿Vale? Entonces aquí vemos a nuestro Dios trino en plenitud. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia no señala que tenemos un Dios trino como tal, no dice trino, pero por muchos versos como este que hemos leído, nosotros tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí vemos la Trinidad en pleno. El Padre hablando de su Hijo amado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, no es una paloma el Espíritu Santo, es como paloma, y el Hijo bautizándose. ¿Ya? Así es que ahí vemos, si alguna vez te preguntan, ¿cómo que tenemos un Dios trino? Ahí está, nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos entonces ahora a la tentación de Jesús. Ya estamos en el verso 12, los que se estaban recién incorporando, verso 12 de Marcos capítulo 1. ¿Leemos? Vamos a leer. Tentación de Jesús, capítulo 2. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Amén, Sandrita. ¿Qué nos pueden comentar, Sandrita? Amén. En el versículo 12 dice, y luego, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. El Espíritu Santo estaba en constante movimiento y lo llevó al desierto. El desierto es un lugar desolado, estaba Satanás ahí. Como vimos con nuestros líderes en Mateo, cuando ya pasó la clase de Mateo, sobre Satanás decía, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No solo escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Muchas veces nosotros pasamos desiertos, porque hay muchos hermanos, hay muchos líderes, por ejemplo, muchas personas que van a la iglesia de repente con una sonrisa, pero nadie sabe en qué desierto está. Es el proceso que cada uno vive, cada uno ha vivido su proceso, su desierto. Dios en esta palabra nos dice que Jesús salió victorioso. Satanás lo quiso tentar, lo quiso hacer caer. Fueron 40 días. El número 40 es el número de prueba, es el número donde podemos ver el diluvio también, 40 días y 40 noches. Hay muchos... el 40 años también que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Sí. Ese es el número 40. 40 días. Moisés también estuvo. Amén. Sí, amén. Entonces, vemos ahí el Muy
Muy bien. Vemos ahí el desierto, hermanos, y tú estás en este momento, en esta transmisión, pasando por un desierto, un proceso fuerte, leve, económico, financiero, de salud, con tus hijos, con tu esposa, cualquier tipo de proceso acá Dios nos enseña. De ese proceso Dios te va a sacar victorioso, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú no estás solo, Dios está contigo y Él está a tu costado peleando tu batalla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Algo más que les quiero decir, la vida cristiana requiere sacrificio. Y aquí estamos nosotros, así con este sacrificio vamos a salir adelante. Amén. Mira, hablar de un desierto, de verdad que tú tienes autoridad, Sandrita. Sí, es cierto. Si alguien puede tener autoridad para decir que pasé por un desierto, pero sigo aquí, creyendo que hay un Dios poderoso y dentro de sus planes, todo está programado, ¿verdad? Sí, es Sandrita. Ya más adelante seguramente vamos a conocer su testimonio, ¿verdad? Poderoso, poderoso, ¿no? Pero acá nos asombra cuando dice, ¿quién le llevó al desierto a nuestro Señor Jesús? El Espíritu. ¿Y no será que también algunas veces el Espíritu nos ha llevado al desierto a nosotros? Y el Espíritu. Es el Espíritu. ¿Para qué? Para probarnos, a ver si vamos a caer en la tentación. ¿Va? ¿Y cuándo le tentó? Después de los 40 días. ¿Y por qué no lo tentó al primer día? ¿O al segundo día? Lo tentó terminado, cuando estaba débil. Y a veces el enemigo te va a buscar en tu día más vulnerable. Lo hizo con Jesús. ¿Y cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero nosotros tenemos al poderoso que va delante de nosotros. Amén. Sí, también vemos que a Jesús lo tentó el mismo Satanás. Amén. Pero a nosotros manda ahí por ahí un demonito. Ya con sus cachitos, bueno, no tienen cachos, pero ya. Y a veces, mi hermano, a veces creemos que Satanás, el demonio viene con cachos, con cola. No. El Satanás es hermoso. A ver, mejor dicho, los demonios son hermosos para los varones que están ahí. No va a venir con cacho, va a venir linda. Linda. ¿No? Sí, bien bonita, va a venir así viene. Entonces, pero nosotros, no importa lo que estemos pasando, como dijo Sandrita, desierto, nosotros tenemos un Dios poderoso. Amén. Y vamos a salir victoriosos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir entonces, estamos en Jesús, Principia Sumidis. Amén. Capítulo 14. A ver, todos los que están ahí pueden ir comentando, haciendo algunas preguntitas. Si algo no está claro, pues pregunten. Estamos para aprender, estamos aprendiendo. Jesús principia su ministerio. La palabra dice, después que Juan... Uno de San Marcos, van a ver que está después, luego, inmediatamente, enseguida. Siempre Marcos usó esta palabra. Ajá. Inmediatamente. Esos términos, ¿no? Para señalar que nuestro Jesús está, pero de un siervo, ¿no? Como acción. Y no paraba. Amén. Dice, Jesús vino a Galilea a predicar el evangelio del reino de Dios. El tiempo de Dios, en ese momento, Juan predicaba sobre el bautismo y el arrepentimiento, pero Jesús predicaba sobre la buena noticia al pueblo de Galilea. Amén, amén. Y ahí nos dice que Juan, ahí también ya vemos que Juan había sido encarcelado. Y en otros evangelios, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo los evangelios, todos los que tenemos Biblia, arriba hay unos, en paréntesis, hay unos otros versos, ¿verdad? Por ejemplo, ese mismo episodio, el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, está en Mateo y está en Lucas, ¿sí? ¿Lo ven ahí en su Biblia? Entonces, si queremos, por ejemplo, saber, Juan fue encarcelado, no te quedes ahí nada más. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué fue encarcelado? ¿Por qué fue encarcelado? Claro. ¿Y cómo sabes cómo fue encarcelado? Ahí está. Te vas a Mateo 4:12 o a Lucas y vas a ver más detalles por qué fue encarcelado, o sin otros versos. Entonces,
Cuando nosotros hacemos un estudio y estamos queriendo profundizar en la palabra, no te quedes solamente con lo que dice, sino investiga, ¿sí? Investiga y puedes leer. Pero acá nos dice, después ya sabemos que como Marcos su evangelio es describir a nuestro Señor Jesús como el siervo, esos detalles ya no ingresan, ¿ya? Entonces, Pero ya lo saben, pues, porque no es que ya se Mateo. hizo Mateo. ¿verdad? Ya lo conocen, ya ustedes saben ya. Ya saben Ya ni por qué fue pregunten. encarcelado. Y vino a Galilea predicando. Tenemos ahí el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio tenía 4 características, ¿no? Que estábamos revisando. ¿Cuál era? Predicaba. ¿Qué más? Enseñaba. ¿Qué más? Sanaba y liberaba. Qué poderoso, poderoso. Predicaba, porque ahí se ve, su principio es predicaba. ¿Y qué predicaba? Como dijo Sandrita, el Evangelio. Las buenas noticias. Las buenas noticias. Que el reino de Dios ya no estaba que profetizado, ya estaba aquí, se había cumplido. El que estaba profetizado ya estaba en la tierra hecho carne. ¿Amén? El tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Amén. Y vamos a seguir entonces ahora. Jesús llama a 4 pescadores. Ahí podemos ver sus primeros discípulos, ¿verdad? Sus primeros discípulos. A ver, ¿lo leemos, Sandra? Sí. Amén. La palabra de Dios dice, Jesús llama a 4 pescadores. Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Hasta el Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que rememaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén, gloria a Dios. Mira, aquí es algo poderoso y es una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Qué has tenido que dejar por nuestro Señor Jesús? Yo te pregunto, ¿qué dejaste? ¿Dejaste familia? Aquí ellos eran pescadores. ¿Y qué eran? Era su empresa, pues, ¿no es cierto? Su trabajo, su sustento. Y dejaron todo. ¿Dejarías todo, Sandrita, por seguir a Jesús? Amén. Amén. Lucita, ¿dejarías todo? ¿Dejarías Muchas padre, veces, madre, sí. hijos? Y muchas veces nos cuesta. Yo mucho me acuerdo de un pequeño testimonio que estuve ya en la iglesia y me dijeron, nos invitaron, ¿no? Que tenemos que hacer esto, hermana. Y yo agarro y me digo así, yo no tengo tiempo. Te estaban invitando a Sí, servir. sí. Y me dijiste, no tengo tiempo. No saben cuánto arrepentimiento tuve mucho después cuando empecé a leer, porque muchas veces cuando nosotros empezamos en los pasos, en los caminos del Señor, nuestra carne nos jala y nos dice, no lo hagas, ¿no? Entonces, eso me remor, ¿no? Te arrepentiste. de haber dado esa respuesta, de haber dado, ¿no? Entonces, sí, hay que dejar, si el Señor te llama, heme aquí, ¿no? Heme aquí, envían. A veces decimos, heme aquí, pero envía al otro. Estoy acá, pero Señor, ahorita no puedo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. ¿Simón quién era? Pedro. Simón era Pedro, su hermano, que echaba las redes al mar, porque eran pescadores. Amén. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. El Señor Jesús, yo personalmente, ¿cuántas veces me ha llamado? Yo me he resistido. No sé a ustedes. Eso Me llamaba, tocaba la puerta y decía, Señor, más adelante. O a veces a las que somos mamás, sobre todo, siempre el Señor nos llama de distinta manera o a algún servicio y nosotros que somos más decimos, ¿y con quién dejo a mi hijo? Sí, pues.
¿cómo hago? Tengo 3, tengo 2, tengo 1. Pero un día un líder me dio una palabra y me dijo, ¿quién lo va a cuidar mejor que Dios? Amén. Entonces, si tú te vas a servir, Dios está, sus ojos están sobre tus hijos. Así es, Sí, gloria es a cierto, Dios. sí, ¿verdad? Es cierto. Dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, que no tenga recompensa. Dice la palabra. Así es que nosotros, así como estos discípulos, sus primeros 4 discípulos, le siguieron y subieron en pos, igualmente, tal vez aquí en la transmisión hay personas que están sirviéndole, sí, de vez en cuando, tal vez están tibios. El Señor te dice, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Ahora, somos pescadores de hombres. Ahora nosotros que estamos aquí, ¿a cuántos hemos pescado en este último mes? ¿Hemos pescado algo, Lucita? ¿Has pescado algo, Sandrita? Pues estamos, pero... ¿hemos pescado o no? Porque nosotros, ahora, ¿quiénes somos pescados? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Simón? ¿Quién es ahora? Ya no está Juan, no está Pedro, está Luz, está Sonia, está Sandrita, están los... Tú estás ahí. Amén. Cierto. ¿Has pescado ya? Porque el Señor nos ha llamado a pescar hombres. ¿Y cómo pescamos? Hay que pescar. Y hay mucho que pescar, ¿cierto? Cierto. Mucho que pescar. En nuestro trabajo, mucho que pescar. Así es que tenemos este sábado, tenemos una oportunidad para pescar y llevar. ¿Amén? Tenemos reunión de jóvenes. Amén. Todos los jóvenes ahí que están escuchando, pesquen a uno, ¿sí? Lleven a uno. Y acá nosotros también, ¿verdad? Amén. Vamos a pescar. Vamos a llevar. Él ya nos hizo pescadores de hombres. Sí. Pero qué fácil decir, pero yo no, él. No, esta palabra es para mí, es para ti, para mí. Y decir, Sonia, ¿estás pescando? No estaba pescando. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando por ahí poco más, ahí estaba Zebedeo y Juan. Y su hermano también, ellos dejaron su barca y estaban remendando sus redes y luego los llamó. Y dejando a su padre, mira acá Juan dejó a su padre en la barca con sus jornaleros y le siguieron. Amén. Y amén. Hasta ahí vamos a llegar. Más adelante vamos a estudiar un poquito más, quizás vamos a comentar, pero hasta ahí vamos a llegar. Amén. Amén. Así es que qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que sigamos conociendo. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que tú estás ahí, conéctate miércoles a las 8 porque vamos a seguir aprendiendo. ¿Amén? Así que tú puedes preguntar y también aclarar, no sé, algo que quisieras que aclaremos o quizás tú lo ves de un punto, escríbelo, ¿sí? Escribe, porque estamos aprendiendo. Amén. Sandrita, ¿algo más? Amén. Solo para completar este versículo que hemos leído, el llamado de Dios a sus discípulos fue de manera directa. Pero muchas veces nosotros que estamos ahora en este tiempo, el llamado puede ser mediante una prédica, una canción, hasta incluso por personas inconversas Dios te puede hablar. Entonces tu llamado o ese sentir que tú vas a tener en tu corazón siempre latente de tu ministerio, de lo que tú quieras hacer en la iglesia, para lo que Dios te llame, va a estar siempre en tu corazón. Y de repente ahora mismo que estamos hablando, estás teniendo un llamado. Puedes salir de aquí. Amén. Amén. Lucita. Y siempre tengamos un corazón dispuesto al servicio del Señor, a la obra, ¿no? O sea, siempre algo que hemos aprendido hoy, ¿no? Que Marcos no era un discípulo, ¿no? Uno de los 12, ¿no? Era uno que estaba ahí, ¿no? Así como tú, como yo, estamos ahí. Hagamos la obra del Señor. Ven con un corazón dispuesto, anhelando tener el Espíritu Santo del Señor para su obra. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos, gracias hermanos. Vamos a dar los anuncios, ¿sí? Los anuncios. El día sábado, ¿qué tenemos, chicas? Reunión de jóvenes. Estamos muy emocionadas por nuestra primera reunión de jóvenes. La primera, ¿a qué hora es? 6:30. 6:30. ¿Dónde es, Lucita? En el sector 3, grupo 7, Amén. local comunal. Amén. Sí, están todos invitados, traigan jóvenes. Hay muchas sorpresas, los líderes se están preparando muchísimo y vengan con mucha alegría. Amén. Y a las 6 de la mañana tenemos Amaneciendo con Dios, Amén. despertando con Dios.
Amaneciendo Amén. con Dios, y en los domingos tenemos nuestro Con mi familia en Somos Iglesia. con mi familia en Somos Iglesia, en el punto Amén. principal. Punto Amén, principal, gloria a a las Dios. 10 de la mañana. Y los Amén. miércoles como hoy, discípulos. Discipular. Amén. Amén. Así que les invitamos que sean parte de esta linda congregación, porque estamos aquí haciendo la obra de Dios. Amén. Amén. Entonces, nada más, vamos a... Eso sería todo. Ay, los Vamos días a- viernes el ayuno, que Ay, ya bendito nuestra Señor. congregación está ya todos los viernes, me libro de cocinar. ¿Ves? Ahí está. Mamá, buen dato. Viernes estamos de ayuno, nadie Nadie come. cocina. Descansa, muy bien, ¿ves? Huelga de ollas. Bien, gloria a Dios. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Nos pide Lucita con- Amén. Vamos a orar para despedirnos. Y vamos a- Oh Padre Santo, bendito eres tu Señor, te doy las gracias, Sí, papito bendito lindo, Señor. gracias por este momento Gracias. tan precioso, Señor, Gracias, gracias porque tú Padre. nos estás enseñando el Sí, Señor. Evangelio de Marcos, Padre Sí, Santo, Señor. gracias, Señor, Gracias, por Señor. darnos sabiduría, Señor, entendimiento, Padre, para poder guiar así y enseñar a tu pueblo, Padre Santo. Señor. Gracias, Gracias, te doy, Padre. Señor, nos pedimos de este lugar, Señor, más no de tu presencia, Señor. Si tú no vas conmigo, no voy a ningún lado, Padre Amén. Santo, siempre esté con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, gloria a Amén. Dios. Bendiciones familia, bendiciones. Amén. Somos Iglesia. Somos familia.